Bien, vamos a la página 431 de nuestro manual. La penúltima lección del manual. Estamos en el tomo 2. En esta lección vamos a resumir el contenido básico de los mensajes de los tres ángeles. En la lección vamos a considerar 4 puntos. El tiempo en que se cumplen esos mensajes, el significado de los mensajes, la secuencia de los mensajes y finalmente la importancia de los mensajes. También en esta lección nos es menester repasar la profecía de Daniel 7 y el contexto que aparece inmediatamente antes y después de los mensajes de los tres ángeles. Así que básicamente para comenzar vamos a mirar la profecía de Daniel 7 y luego lo que viene antes y después de los mensajes de los tres ángeles. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta lección? Primero, repasar con brevedad la cadena profética de Daniel 7. Segundo, examinar la profecía paralela de Apocalipsis 13, 1 al 10. Número 3, considerar la profecía de la bestia que sale de la tierra en Apocalipsis 13, 11 al 18. 4, estudiar la escena de victoria de los 144,000, quienes están parados sobre el monte de Sión. Siguiente, examinar la escena de la cosecha que aparece después de los mensajes de los tres ángeles, y eso lo estudiamos en nuestra última lección. Y finalmente considerar el himno de victoria de los 144,000 que se halla en Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Es decir, vamos a mirar el panorama completo ahora. Hemos estudiado a este punto partes, pero ahora vamos a ver cómo todas esas partes se juntan para que podamos ver el cuadro completo o el mosaico completo, cómo todas las partes compaginan y están juntas. Así que repasemos primero la profecía de Daniel 7. Ya la estudiamos, pero ahora vamos a repasarla. En primer lugar, en Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué reino representa? Babilonia. El año 605 al 539 antes de Cristo. Luego viene un oso. ¿Qué representa el oso? El reino de Medo-Persia, que gobierna desde el 539 cuando cae Babilonia hasta el año 331 antes de Cristo. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? El reino de Grecia, que impera desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Luego tenemos un dragón, una bestia espantosa y terrible. ¿Qué reino representa? El Imperio Romano, desde el año 168 al año antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Luego salen en la cabeza de ese dragón, ¿cuántos cuernos? Se levantan 10 cuernos, y después que están completos los 10 cuernos, se levanta en medio de los 10 un ¿qué? Un cuerno pequeño. ¿Y qué hace el cuerno pequeño con 3 de los 10? Arranca a 3 de los 10. Y luego entonces el cuerno pequeño gobierna 1260 años, desde el año 538 hasta 1798, los 3 cuernos que fueron arrancados. Las fechas son 493, 534 y 538 después de Cristo. Luego tenemos 2 puntos que no estudiamos en detalle, que es después del gobierno del cuerno pequeño hay una escena de juicio en Daniel 7 donde el Hijo del Hombre viene al anciano de días. Lo tocamos brevemente cuando hablamos de la hora del juicio divino, pero no lo tratamos exhaustivamente. Y luego viene el momento cuando el Padre le entrega el reino a Cristo, cuando termina el juicio
investigador. Esa es la secuencia de Daniel 7. Ahora, Apocalipsis 13, 1 al 10, repite el contenido de Daniel 7. Es decir, Daniel 7 y Apocalipsis 13, 1 al 10 son profecías paralelas que apuntan hacia el mismo sistema. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis 13, que describe la bestia que se levanta del mar, representa la misma secuencia de reinos que Daniel 7? Estudiamos 3 razones. Número 1, el cuerno pequeño y la bestia están en el mismo punto de la cadena, en el mismo eslabón de la cadena. Tenemos en Daniel 7 león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Es decir, en la cadena profética, el cuerno pequeño y la bestia están en el mismo lugar, están en el mismo eslabón de la cadena. Así sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder, Roma papal. Una segunda razón por la cual sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder es porque desempeñan las mismas acciones. El cuerno pequeño habló blasfemias. ¿La bestia también habla blasfemias? ¿La de Apocalipsis 13? Sí. El cuerno persiguió a los santos del Altísimo. ¿La bestia también persiguió a los santos del Altísimo? Sí, así que sabemos que como desempeñan las mismas acciones, representan el mismo poder, Roma papal. En tercer lugar, sabemos que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder porque el cuerno pequeño gobierna por el mismo periodo de tiempo que la bestia. El cuerno pequeño gobierna por tiempos y la mitad de un tiempo, que cuando uno saca el resultado da 1260 días, pero días son años. Y en Apocalipsis 13, la bestia gobierna durante un periodo de 42 meses. Y cuando multiplican 42 meses por 30 días cada mes, el resultado son 1260 días, pero días son años. Así que tenemos 3 razones por las cuales el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. Están en el mismo lugar de la cadena profética, desempeñan las mismas acciones y gobiernan durante el mismo periodo de tiempo. Leamos Apocalipsis 13 y el versículo 2 para que vean la relación con Daniel 7. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿qué cosa? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora fíjense qué interesante, se invierte el orden de los poderes. En Daniel 7 tiene uno león, oso, leopardo y dragón, con 10 cuernos. Y luego en Apocalipsis 13 tenemos dragón, leopardo, oso y león. ¿Por qué razón Apocalipsis invierte el orden de las bestias? Sencillamente porque Daniel está viviendo en el tiempo del león y está mirando hacia adelante. León, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos. Cuando Juan vive, él vive en el periodo del dragón. Ya ha pasado el león, el oso, el leopardo, y Juan está mirando hacia atrás. Daniel mira hacia adelante y Juan mira hacia atrás. Así que ustedes se encuentran aquí en este texto que dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, ¿qué representa el dragón? ¿Qué imperio? El imperio romano le dio a la bestia, ¿qué representa la bestia?
El poder papal le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, Roma pagana le entrega el trono a Roma papal. Ahora, en la página 433, ustedes tienen una comparación de Daniel 7 con Apocalipsis 13, 1 al 10. En ambos tenemos un león, en ambos tenemos un oso, en ambos tenemos un leopardo, en ambos tenemos un dragón, en ambos tenemos 10 cuernos, y luego en Daniel 7 está el cuerno pequeño, y en Apocalipsis 13 la bestia del mar, y en Daniel 7 tenemos en realidad 3 tiempos y medio, deben invertir eso, y en Apocalipsis 13 tenemos 42 meses. ¿Son paralelas estas profecías? Sí. ¿El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia de que se levanta del mar? Sí. ¿Qué poder representa? Representa Roma papal. Pero ahora viene un punto muy importante. Y es que Apocalipsis 13, 1 al 10, agrega detalles que no están en Daniel 7. Es decir, Apocalipsis 13, 1 al 10 amplía lo que tenemos en Daniel 7. ¿Qué cosas tiene Apocalipsis 13, 1 al 10 que no contiene la profecía de Daniel 7 en cuanto a la bestia? Tenemos 3 puntos aquí. Número 1, Apocalipsis 13 explica que el cuerno pequeño o la bestia recibió ¿qué cosa? Una herida mortal con la espada al terminar los 1260 años. Ahora en Daniel 7 se sobreentiende que el poder del cuerno pequeño terminó después de 1260 años, pero no se dice cómo terminó. Apocalipsis 13 dice que cuando terminaron los 1260 años, la bestia recibió una herida. ¿Y la recibió con qué? Con la espada del poder civil. Eso no está claramente en Daniel 7. También en Apocalipsis 13 tenemos otro detalle que no está claro en Daniel 7. Y es que dice que la herida mortal con la espada se iba a sanar. Es decir, se le iba a devolver la espada a la bestia que fue herida con la espada. Y luego otro detalle en Apocalipsis 13 que no está en Daniel 7 es una descripción de quién sanará la herida y cómo la sanará. En Daniel 7 no dice nada de eso. Es decir, Apocalipsis es una ampliación, una explicación de la profecía de Daniel 7. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Ahora, Apocalipsis 13, 11 al 18 explica la curación de la herida y la nación que le va a sanar la herida al poder papal. Apocalipsis 13, 11 al 18 no está en Daniel 7. Es una ampliación, agrega lo que va a pasar después de los 1260 años. Vamos a notar lo que está aquí escrito, donde dice Apocalipsis 13, 11 al 18. Este pasaje describe una bestia que asciende ¿de dónde? Ya hemos estudiado esto, asciende de la tierra. Tiene 2 cuernos como de ¿qué? Como de cordero, pero al mismo tiempo habla como dragón. La historia y la profecía demuestran, sin duda alguna, que esta bestia de la tierra representa ¿qué nación? Representa a los Estados Unidos de América. Ya lo vimos, lo estudiamos en la secuencia profética. Los 2 cuernos representan ¿qué cosa? Los 2 principios sobre los cuales se fundó la nación. El espíritu de profecía los llama republicanismo y protestantismo. Es decir, libertad civil y libertad religiosa o separación de la iglesia del Estado. Porque cuando usted une la iglesia con el Estado, no hay ni libertad religiosa ni libertad civil tampoco. Así que la idea de libertad civil y religiosa depende de la separación de la iglesia y del Estado. Y nosotros estudiamos algunos de los escritos de los fundadores de los Estados Unidos. Claramente dicen que el gobierno de este país separa a la iglesia del poder civil. Seguimos en el siguiente párrafo.
Notablemente, mientras que esta bestia profesa defender la libertad civil y religiosa, terminará ¿qué? Repudiando ambos, hablando como dragón. Es decir, no solamente como Satanás, sino como ¿qué? ¿Qué representa el dragón? Satanás, sí, pero ¿qué más representa? Roma, muy bien, Roma. Ve, el dragón trató de matar al bebé. Satanás obrando a través de Roma. El dragón persiguió a la mujer a través del cuerno pequeño, Roma papal. Así que el dragón al final de la historia es Satanás obrando a través de Roma nuevamente. Ahora sigue diciendo aquí, esta bestia sanará la herida de la primera, devolviéndole el poder de la espada que perdió en 1798. Todo lo que hace esta bestia, ya lo estudiamos, lo hace con el fin de ¿qué? De complacer a la primera bestia y para restaurarle a la primera bestia el poder que perdió. Es decir, esta bestia que se levanta de la tierra no tiene propiamente una identidad particular de ella. Se levanta, sí, por un tiempo garantiza libertad civil y religiosa, separa la iglesia del Estado, pero luego, mientras que tiene esos dos principios, los repudia hablando como dragón. Pero todo lo que hace, lo hace para complacer a la primera bestia. Notemos eso. Al pie de la página 433, esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Obligará a todo el mundo a que adore a la primera bestia. Hará una imagen de la primera bestia. La imagen será en honor de la primera bestia. Impondrá la marca de la primera bestia. Entonces, ¿cuál es la característica primordial de esta segunda bestia? Va a ser una imagen de la primera bestia. Le va a devolver la espada del poder civil. En ese sentido va a ser una imagen de la primera bestia, porque la característica fundamental de la primera bestia es la unión de la iglesia con el Estado, como estudiamos. Si no hay unión de iglesia y Estado, el papado no puede existir, porque el papado es una iglesia y un Estado. Eso es el papado, la unión de la iglesia con el Estado. Cuando se le separa el Estado a la iglesia, hay iglesia, pero no hay papado. Por eso en 1798 el papado recibió una herida mortal, pero no la iglesia católica, porque la gente siguió bautizando a sus bebés, la gente siguió comulgando, la gente siguió confesando sus pecados ahí en las catedrales y las iglesias católicas. No fue la iglesia la que recibió la herida mortal, sino el papado, que es la unión del poder civil con el poder religioso. Esa es la definición de la palabra papado. Ahora, las palabras claves en Apocalipsis 13, 11 al 18 son, ¿qué cosa? Bestia. La imagen y ¿qué más? Y la marca. Ahora, quiero que noten algo muy importante, lo que vincula todos los pasajes, lo que conecta todos los pasajes que vamos a estudiar. En Apocalipsis 13, 11 al 18 habla de la bestia de la tierra levanta una imagen e impone ¿qué cosa? La marca. Cualquiera que no haga lo que se dice, no puede comprar ni vender, ni tampoco puede vivir, porque se va a dar un decreto de muerte contra ellos. Ahora, en Apocalipsis 14, 9 al 11, ¿se vuelve a repetir la bestia, su imagen y su marca? ¿Se vuelve a repetir eso? Sí. En Apocalipsis 14, 9 al 11, se le advierte a la gente que no adore la bestia, ni su imagen, ni que reciban la marca. Es decir, Apocalipsis 13, 11 al 18 describe el periodo cuando la bestia, su imagen y su marca van a causar la mayor crisis de la historia. Apocalipsis 14, en el mensaje del tercer ángel, versículos 9 al 11, advierten que como viene ese periodo terrible, cuando la bestia y su imagen y su marca van a causar la mayor crisis, el mensaje del tercer ángel dice, no adores
la bestia, ni su imagen, ni recibas la marca, porque si la recibes, vas a perecer. Así que yo pregunto, ¿el mensaje del tercer ángel tiene alguna relación con Apocalipsis 13, con la bestia, su imagen y su marca? Totalmente. Sí, Señor. Ahora, Apocalipsis 15, 2 al 4 también tiene una relación. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Porque en Apocalipsis 15, 2 al 4, como estudiamos nosotros esta mañana, nuevamente se menciona la bestia, su imagen y su marca. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 2 al 4. Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Dice allí, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense entonces, ¿se menciona nuevamente la bestia, su imagen y su marca? ¿Sí o no? Sí. Se menciona de nuevo. Pero aquí se habla de los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Amén. Así que fíjense, se conecta el capítulo 13 con el capítulo 14 con el capítulo 15. ¿Por qué? Porque en los tres se menciona la bestia, su imagen y su marca. El capítulo 13, para que entendamos bien, dice lo que va a pasar cuando la bestia y la bestia de la tierra haga la imagen e imponga la marca, lo que va a pasar en el mundo. La gente no va a poder comprar ni vender y se va a dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 14 dice, tomando eso en cuenta, no adores a la bestia, ni su imagen, ni recibas la marca. Es una advertencia. Y Apocalipsis 15 habla de un grupo que fue victorioso sobre la bestia, su imagen y su marca. Amén. Ahora, hay un pasaje más que menciona estos tres poderes. Y es cuando el Señor Jesucristo destruye esta triple alianza. En Apocalipsis 19, donde estudiamos esta mañana, Apocalipsis 19 y el versículo 19 y 20, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, ese es el dragón, los poderes civiles, vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, Cristo y sus ejércitos contra la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos. Y luego dice en el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella, ¿qué cosa? El falso profeta. El falso profeta es aquella nación que levanta la imagen de la primera bestia. Entonces yo pregunto, Apocalipsis 13, 14, 15 y 19, ¿están conectados esos capítulos? Sí, porque mencionan los mismos tres puntos. Al concluir el capítulo 13, ahora regresamos, ya hemos visto que todos estos pasajes están conectados, ahora regresamos al capítulo 13 para desmenuzar esto. Al concluir el capítulo 13, queda pendiente una pregunta muy importante sin contestar, y es esta. ¿Acaso no hubo nadie que se mantuvo fiel a Dios y repudió a la bestia, su imagen y su marca? ¿Será que toda persona se inclinó a la autoridad de las dos bestias? Cuando termina el capítulo 13, uno no sabe si hubo gente fiel. Sencillamente dice que la bestia persiguió porque la bestia que se levantó de la tierra hizo la imagen de la primera bestia, uniendo el poder civil con el poder religioso, y se prohibió comprar y vender, y se sentenció a muerte a aquellos que no adoraran la imagen de la bestia. Y termina el capítulo y uno dice, oye, entonces ¿será que todo el mundo adoró a la bestia? No. ¿Será entonces que todos se inclinaron ante la imagen de la bestia? ¿Será que todo el mundo recibió la marca de la bestia? Termina el capítulo 13 con la pregunta, pero la pregunta se responde en el capítulo 14, versículo 1 al 5. En realidad, mis hermanos y hermanas, el capítulo 14 y los versículos 1 al 5 pertenecen al capítulo 13. En realidad, el capítulo 14, 1 al 5, debe ser la conclusión del capítulo 13.
Porque el capítulo 13 habla del grupo que tiene la marca de la bestia. Y el capítulo 14, empezando con el versículo 1, habla de los que están parados sobre el monte de Sión y tienen la señal de Dios, ¿dónde? En su frente. Yo pregunto, ¿hubo un grupo que permaneció fiel en la crisis final? Amén. No lo responde el capítulo 13. El capítulo 13 describe la crisis y dice que todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Y la pregunta es, ¿será que hubo un grupo que resistió y no se inclinó? Sí, Señor. Apocalipsis 14:1 lo describe. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. ¿A dónde se colocó la marca de la bestia? En la frente. Ahora, ¿a dónde tiene los victoriosos el nombre de Dios? En la frente. Uno se llama la marca de la bestia y el otro se llama ¿qué? El sello de Dios. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mácula delante del trono de Dios. Hubo un grupo que no se doblegó. Sí, Señor. Hay un grupo que dijo, preferimos no comprar y vender que ser infieles a Dios. Sí. Hubo un grupo que dijo, preferimos morir antes de adorar a la bestia y su imagen y de recibir la marca. Sí. ¿Quiénes fueron? Los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Página 435. Así es que Apocalipsis 13:1 a Apocalipsis 14:5 contiene un ciclo cronológico completo desde el reino de Babilonia hasta que los santos estén victoriosos sobre el monte de Sión. Vamos a ver la secuencia. El león, ¿está en el capítulo 13 el león? Sí. El oso, ¿está en el capítulo 13 el oso? Sí. El leopardo, ¿está el leopardo en el capítulo 13? Sí. El dragón con 10 cuernos, ¿está en Apocalipsis 13? Sí. Y luego el dragón le da a la bestia del mar su poder, su trono y grande autoridad. ¿Está eso en el capítulo 13? Sí, está. La sierva de Dios escribió en el Conflicto de los Siglos, página 58, en el siglo VI, el papado se había establecido firmemente. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial. Y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo, que significa el imperio romano, el paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Y luego pregunto, en Apocalipsis 13 se describe los 1200 años de dominio papal después que recibió del imperio romano el trono, el poder y la grande autoridad. Sí, se describen los 42 meses. Se describe también la espada que hirió a la bestia al terminar los 1260 años. Sí. Luego se menciona la bestia que se levanta de la tierra para restaurarle la espada y el poder a la bestia que gobernó 1260 años. ¿Está eso allí en el capítulo 13? Sí. Y luego pregunto, en el capítulo 14, 1 al 5, están los 144,000 que fueron victoriosos y están parados sobre el monte de Sión y que no se doblegaron. Sí. Se dieron cuenta que tenemos un ciclo completo cronológico desde Babilonia
hasta cuando los redimidos estén parados victoriosos sobre el monte de Sión. ¿Vieron la secuencia? Ahora, hablemos de los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 se encuentran después de la visión de los 144,000 que están parados sobre el monte de Sión. Ahora quiero que entiendan esto. En el capítulo 14, 1 al 5, están los 144,000 victoriosos en el monte de Sión. Pero en el capítulo 14, 6 al 12, están los mensajes de los tres ángeles. Entonces yo pregunto, ¿será que el pueblo de Dios va a estar victorioso en el monte de Sión antes de que se proclamen los mensajes de los tres ángeles? No. Eso es imposible. ¿Cómo van a estar en el cielo, en el monte de Sión, antes de que se proclamaran los mensajes de los tres ángeles? Lo que sucede es que ahora el escritor va a regresar en el tiempo a cuando se predicaron los mensajes de los tres ángeles y luego va a cubrir otra vez los eventos y alcanzar el mismo clímax en el capítulo 15. Ya se van a dar cuenta. Vamos a seguir aquí. Resulta obvio que la proclamación de los mensajes de los tres ángeles no puede ocurrir cronológicamente después que los 144,000 hayan ganado la victoria sobre la bestia, su imagen y su señal. ¿Está claro ese punto? Los mensajes de los tres ángeles, escuchen esto, tienen el fin de explicar cómo los 144,000 ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Es decir, ahora va a regresar en el tiempo, es decir, están parados sobre el monte de Sión victoriosos porque aceptaron tres mensajes. Ganaron la victoria porque aceptaron y proclamaron los mensajes de los tres ángeles. Esto lo sabemos porque el mensaje del tercer ángel advierte del peligro de adorar a la bestia, su imagen y recibir su marca. ¿Está claro? Ya se había hablado de lo mismo en Apocalipsis 13, 11 al 18. Ahora vamos a repasar los mensajes de los tres ángeles. Estamos en la página 436. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y tengo subrayadas las palabras claves. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora vamos a mirar las características de los mensajes de los tres ángeles. En primer lugar, los mensajes son secuenciales. Se deben proclamar en su orden. Primero el evangelio y luego de último el sello de Dios y la marca de la bestia. Hay que proclamarlos en su orden. Segundo, los mensajes van a toda nación, tribu, lengua y pueblo, así que tiene que haber una iglesia mundial para proclamarlos, que es la iglesia adventista. Los mensajes son el último llamado de Dios antes del cierre de la gracia, pues la cosecha ocurre inmediatamente después de su proclamación. La proclamación debe ir acompañada de la lluvia tardía, porque la mies y las uvas están maduras, y la lluvia tardía era lo que maduraba la cosecha. La aceptación o el rechazo de los mensajes es un asunto ¿de qué? De vida o muerte. El mensaje del primer ángel contiene tres imperativos: temed a Dios, dadle gloria y adorad al Creador. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia,
por haber rechazado el mensaje del primer ángel. Babilonia cae porque rechazó el mensaje del primer ángel. El tercer ángel anuncia lo que ocurrirá con los que escojan quedarse en Babilonia. Ahora, ¿cuáles son los elementos de los tres mensajes? El primer ángel proclama el evangelio eterno. ¿Y qué incluye el evangelio eterno según estudiamos? Primero, el sacrificio de Jesús fue, ¿qué cosa? De una vez por todas y no se necesita repetir. ¿Qué enseña la iglesia romana? Que en la misa, cada misa, Jesús es sacrificado de nuevo. ¿Qué más enseña el evangelio eterno? Que Jesús es nuestro único intercesor ante el Padre. ¿Qué enseña la iglesia romana? Que los sacerdotes interceden, sacerdotes humanos. El evangelio eterno enseña que somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Qué enseña la iglesia romana? Que podemos ganar la salvación por nuestras obras. Yo pregunto entonces, ¿sería Babilonia el papado si no enseña, como dice la Biblia, que es el evangelio eterno? Lógico que sí, pero hay más. El mensaje del primer ángel contiene todas las doctrinas distintivas de la iglesia adventista. Es decir, tiene las doctrinas que son peculiares a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuáles son esas doctrinas? El mensaje del primer ángel dice que debemos temer a Dios. Ya estudiamos lo que significa eso. Significa que le rendimos a Dios una obediencia reverente a sus mandamientos. Dios manda a sus hijos que teman a sus padres. Abraham demostró que temía a Dios al ofrecer a Isaac. Y Abraham mintió en cuanto a Sara, pues temía que en Gerar no existía el temor de Dios. Es decir, temer a Dios significa ¿qué cosa? Por respeto a Dios, guardamos su ley. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora yo pregunto, ¿qué enseña el mundo cristiano en cuanto a la ley? Bueno, la iglesia romana dice, bueno, el segundo mandamiento no le hagan caso a eso. Vamos a llenar la iglesia de ídolos. ¿Y los protestantes qué dicen? La ley fue clavada en la cruz. Somos salvos por gracia. No hay que guardar la ley. Y el papado dice, el cuarto mandamiento ya no aplica. Ahora es el domingo. ¿Y qué dice la iglesia adventista? Que debemos temer a Dios guardando su ley. Amén. Vimos que la expresión darle gloria a Dios significa ¿qué cosa? Reflejar el carácter de Dios y honrar y glorificar a Dios. Como la luna glorifica al sol. Encontramos que el ser humano, la iglesia, debe darle gloria a Dios. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez alguna reunión donde está el Papa. Nosotros estuvimos en Filadelfia en el año 2015, cuando él vino allá. Ahí no había ninguna mención entre las muchedumbres, había como 1 millón de personas ahí, y yo me paraba para escuchar lo que decía la gente, y todo era Francisco I, Francisco, el representante de Dios, y todo era Francisco I, no se oía nada sobre Dios. Toda la honra y la gloria era ¿para quién? Para Francisco. El mensaje del primer ángel dice, dale gloria a Dios, no al hombre. Además de eso, el mensaje del primer ángel dice que estamos ahora en el juicio investigador. ¿Qué enseñan las iglesias del mundo en cuanto al juicio? Dicen, no, el juicio es cuando una persona se muere. Si fue buena se va al cielo y si fue mala para el infierno. O tal vez cuando Cristo venga por segunda vez juzgará a los vivos y a los muertos. Pero solo hay una iglesia que enseña estamos ahora en el juicio. Además de eso, la iglesia adventista enseña que los muertos están muertos hasta que Cristo venga, hasta que Cristo los resucite. Eso está en los mensajes de los 3 ángeles. Porque si el juicio comienza en 1844 con Adán, que fue el primero en ser juzgado, entonces Adán no se fue ni al cielo ni al infierno cuando se murió.
Su destino se determina en el juicio y luego recibe su recompensa cuando Cristo regrese. Además de eso, el mensaje del primer ángel enseña la observancia del sábado. Adora al Creador. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al sábado? Era para los judíos. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al estado de los muertos? Cuando una persona se muere, el alma se va para el cielo si fue buena. ¿Saben que nunca he ido a un funeral a donde el pastor manda a la persona al infierno? Siempre que predica, nuestra hermana Juanita está en el cielo. O nuestro hermano Juan está ahora en el cielo mirándonos. Entonces lo que yo digo es una cosa. ¿Para qué la gente llora? De estar contentos. Porque si está ya disfrutando, ya no está sufriendo más, entonces en vez de un funeral deben hacer una fiesta. Pero la gente como que sabe que la muerte es algo terrible. Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen. Ahora, ¿están bien conmigo? Los mensajes de los tres ángeles presentan el mensaje poderoso y positivo de Dios. Pero el problema es que Babilonia enseña todo lo contrario. Así que el segundo mensaje dice, Babilonia cayó, sal de ahí. Y el mensaje del tercer ángel dice, si no sales, vas a terminar adorando a la bestia y su imagen y vas a recibir la marca y te vas a perder. ¿Ven cómo fluyen los mensajes de los tres ángeles? Luego, después que los ángeles terminan de proclamar su mensaje, tenemos lo que estudiamos esta mañana, las dos cosechas. Cuando los tres ángeles terminen de proclamar sus mensajes, estamos en la página 437, ¿habrá cuántos grupos? Tan solo dos grupos. En un grupo estarán los que adoran ¿qué? A la bestia, su imagen y reciben la marca. En el otro lado estarán los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y tienen el sello. Así es que los mensajes de los tres ángeles, ¿qué hacen? Polarizan al mundo en dos grupos. El propósito de los mensajes de los tres ángeles es que todo el mundo decida aceptarlos y estar del lado de Dios o rechazarlos y estar al lado de la bestia. La cosecha ocurrirá cuando toda persona haya tomado una decisión en favor o en contra de los mensajes. Es decir, cuando se cierra la puerta de la gracia, todos habrán escogido estar de un lado o del otro. Y no habrá otra oportunidad de salvación. El grupo de los justos es el primero en ser cosechado. ¿Recuerdan que mencionamos esta mañana? Que el primer grupo en ser cosechado con la hoz aguda es la mies. Los justos son separados de los impíos en el juicio celestial. Dice allí en Apocalipsis 14:14, miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué representa la mies? ¿Los justos o los injustos? Los justos. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Yo pregunto, para este punto ya la mies, los justos aceptaron los mensajes de los tres ángeles y están del lado de Dios. Sí, Señor. La mies de la tierra aceptó los mensajes de los tres ángeles y las uvas que hicieron rechazaron los mensajes. La mies de la tierra tiene ¿qué? El sello de Dios y las uvas tienen la marca de la bestia. La mies está espiritualmente ¿dónde? Dentro de la ciudad de Jerusalén, es decir, en la iglesia remanente, y las uvas están en el lagar. Ahora, después que son cosechados los justos, es decir, Cristo separa a los justos de los injustos, entonces ahora viene el juicio de los impíos, donde van a ser echados al lagar, que es el lugar donde caen las plagas, la ira de Dios. Son echados ahí para sufrir la ira de Dios, porque rechazaron los mensajes de los tres ángeles. Dice en Apocalipsis 14, 17 y 18, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Cuántos grupos hay entonces ya? Dos. La mies y las uvas. ¿A dónde son echadas las uvas? Al lagar. ¿Y a dónde queda el lagar?
está fuera de la ¿qué? De la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. ¿Literal o simbólica? Simbólica. ¿Y qué están haciendo las uvas fuera de la ciudad? ¿Qué hacen ahí? ¿Vinieron de vacación? No, dijeron, bueno, es un buen lugar ir allá en la vecindad de Jerusalén para disfrutar un rato. No, las uvas están fuera de la ciudad porque quieren hacer ¿qué cosa? Quieren acabar con los que están dentro de la ciudad, con los fieles de Dios, con el remanente que tiene el sello de Dios y que adora al Creador, rehúsa adorar a la bestia y su imagen y rechazaron la marca. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y luego entonces viene la guerra final y la liberación. Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios va a estar en terrible peligro cuando los impíos se reúnan alrededor del remanente? Van a estar en peligro. ¿Quién se va a parar para defenderlos? Miguel. ¿Van a ser libertados? Sí. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 14, 19 y 20, habla del momento cuando son librados. Cuando se cierra la puerta de la gracia, los 144,000 pasarán por un tiempo de angustia como jamás se ha visto en la historia del mundo. Los que adoran a la bestia y su imagen y recibieron la marca, rodearán al remanente fiel con la intención de destruirlo. Pero Jesús vendrá con los ejércitos del cielo para pisotear el lagar y liberar a sus fieles. Amén. Noten Apocalipsis 14, 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Esa es una referencia al mensaje del tercer ángel? ¿Se menciona el lagar de la ira de Dios en el mensaje del tercer ángel? Sí. Estos son los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Versículo 20. ¿Qué hicieron los ejércitos celestiales con el lagar? Dice, ¿y fue qué cosa? Pisado el lugar, ¿dónde? Fuera de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. ¿Literal o espiritual? Espiritual, porque está ahí el Israel espiritual. La ciudad es global, la ciudad es mundial. Jerusalén es donde están todos los fieles en todo el mundo, igual que Babilonia está en todo el mundo. Sigue, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió ¿qué? Sangre. ¿La sangre de quiénes? De los opresores del pueblo de Dios. ¿Y hasta dónde llegó la sangre? Hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. ¿Quiénes están montados en los caballos? Ángeles. Cristo y sus ángeles. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Apocalipsis 19, 11 al 16, repite y amplía. Hermanos y hermanas, no podemos creer que Apocalipsis está en orden cronológico. Yo he dedicado años, décadas, a estudiar la estructura de Apocalipsis, no solamente los símbolos, sino cómo está organizado el libro. El libro está organizado en ciclos, no en forma lineal. Ahora fíjense cómo Apocalipsis 19 repite lo que vimos en Apocalipsis 14, 19 y 20. Dice en Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿La sangre de quién? No la sangre salvadora de él, de los enemigos del pueblo. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Venía solo? No. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? Esos son los caballos que pisan el lagar en Apocalipsis 14. Le seguían en caballos blancos los ejércitos celestiales. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda, simboliza su palabra, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Así que ¿a qué viene? ¿Viene a pisotear qué cosa? Ahí dice en el versículo 15, viene a pisotear el lagar. Es el mismo lagar que vimos en Apocalipsis 14, 19 y 20.
¿Los que están fuera de la ciudad? Sí. Y ahora se describe la batalla del ejército celestial con los ejércitos de la bestia de la tierra y los reyes de la tierra. Dice en el versículo 19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Tenemos a la bestia, que se menciona en el mensaje del tercer ángel, los reyes de la tierra, que son representados por el dragón, porque son los poderes civiles. Y usted dice, ¿y dónde está la bestia que se levantó de la tierra? Sigamos leyendo. Versículo 20, y la bestia fue apresada, ¿y con ella quién? Ahí está, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién ganó en la batalla de Armagedón? Cristo. ¿Quién ganó? Cristo. ¿Quiénes ganaron con él? El remanente fiel. Y luego viene Apocalipsis 15, 2 al 4, la victoria. Termina otra vez con los 144,000 sobre el monte de Sión. Dice allí, en Apocalipsis 15, 2 al 4, esto es después de la victoria, después de la batalla, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vamos a terminar preguntándonos cuán importantes son estos mensajes para la iglesia adventista. Aquí hay una cita, un par de citas. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo se reciban. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. Es una posición defensiva. Y portadores de luz, de conquista. A ellos se les ha confiado la última amonestación. ¿Cuál? La última amonestación a un mundo que perece. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia. La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ahora escuchen bien. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. ¿Estamos obedeciendo eso? Yo recibo llamadas todos los días y cartas y correos electrónicos de gente que dice, pastor, ¿por qué ya no se predica el mensaje distintivo de nuestra iglesia? ¿Qué está pasando? Escuchamos los sábados mensajes evangélicos que se podría escuchar en cualquier iglesia protestante. Pero ninguna doctrina distintiva, nada sobre profecías. No se usa los escritos del Espíritu de Profecía. Eso no es teoría mía. Eso es lo que dicen muchas personas de todas partes del mundo. Hay que regresar a la razón de nuestra existencia, que es proclamar el mensaje que hemos estado estudiando aquí. La última cita. La iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que ha recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo, por su sacrificio infinito, le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, wow, aquí viene una parte fuerte, se pronunciará contra ella la sentencia,
hallada falta. Será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades conferidas. Seria esa cita. Dios no escoge ninguna iglesia nada más por escogerla. Escoge una iglesia para cumplir una misión. Y si la iglesia no cumple esa misión, no tiene razón de existir. Pero Dios vela por su iglesia. Y yo sé que la iglesia va a regresar al lugar donde Dios quiera que esté. Para hacerle frente unido a Satanás al final de la historia. Proclamar estos mensajes con poder. Y miles saldrán de Babilonia. Y se integrarán a la iglesia remanente del Señor. Lo único que resta preguntar no es si la iglesia remanente va a vencer, sino la pregunta clave es si voy a vencer yo con la iglesia. Si voy a permanecer fiel y firme en la iglesia, no importa lo que suceda. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta el fin.